Buenas noches, Miss. Presento, somos el grupo 5, integrados por Félix Asto, Evelyn Pilar, Curay Salcedo, Marjorie Lisset, Díaz Mesa, Bruno Estefano, y mi persona, Mamani Bobadilla, Nilson Romer. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta ocasión vamos a exponer para la tarea académica 4. En este caso, voy a exponer el tema del presupuesto público, el gobierno de Ollanta Humala, que pues es desde el año 2011 y hasta el año 2016. Bueno, en este caso, el presupuesto público pues mostró una tendencia creciente, pasando de 118.000 millones en 2014 a 138.000 millones en 2016. El enfoque principal de su gestión, pues, fue impulsar el crecimiento económico con un contexto de desaceleración global. Para lograrlo, pues, aumentó el gasto público en sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación y agricultura. También se firmaron tratados de libre comercio y se redujeron aranceles para atraer inversión extranjera. Sin embargo, pues este aumento del gasto público llevó a que el déficit fiscal alcanzara el menos 3,3% en 2016. Para empresas como Bacus, que en este caso nosotros lo desarrollamos como grupo, pues la desaceleración del consumo interno en ese periodo impactó pues a la demanda de productos como la cerveza Pilsen, especialmente en el sector de manufactura no primaria. Siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, con la llegada de Pedro Pablo Kuczynski al gobierno, este fue por los años 2016 al 2018, pues el presupuesto público pues continuó creciendo. Es así que alcanzó los 157.000 millones en 2018. Su gestión estuvo marcada pues por el impacto del fenómeno del niño costero en 2017, lo que llevó pues a una reorientación del gasto hacia obras de reconstrucción, infraestructura vial y saneamiento. Además, su gobierno priorizó programas sociales como Caliwarma, Pensión 65 y Juntos, incrementando pues la inversión en salud, educación. Pues las subidas del impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta afectaron pues los márgenes de Bacus. Posteriormente, las políticas expansivas y el gasto público contribuyeron a revertir parcialmente la caída en el consumo de la cerveza. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, pues tenemos en el gobierno de Martín Vizcarra, esto fue en el año 2018 al 2020, el presupuesto público pues también mostró un incremento constante, subiendo a 168.000 millones en 2019 y llegando a 177.000 millones en 2020. Bueno, en su gestión pues estuvo inicialmente centrada en continuar las obras de infraestructura pendientes y reforzar el sistema educativo y de salud. Sin embargo, pues el giro más importante vino con la llegada, pues, en este caso, de la pandemia COVID-19 en el 2020, pues lo que obligó al Estado a redirigir gran parte del presupuesto hacia la atención sanitaria, la entrega de bonos sociales y la creación de programas como Reactiva Perú para apoyar a las empresas. Ese año, pues el déficit fiscal se disparó hasta el menos 8,09% debido al gasto extraordinario para
Bacus, pues en este caso el cierre de bares, restaurantes y eventos sociales, pues significó una caída abrupta en las ventas, aunque el acceso a liquidez por programas estatales permitió pues a la empresa mantener operaciones y estabilidad laboral durante la crisis. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte. Voy a pasar a mi compañera para que continúe la exposición. Buenas noches, Miss. Me toca exponer durante el gobierno transitorio de Francisco Sagastegui, que fue el 2020 al 2021. El presupuesto público alcanzó los 183.000 millones. Su gestión estuvo fuertemente enfocada en la vacunación masiva contra el COVID-19, la recuperación del sistema de salud y el fortalecimiento del sector educativo. A pesar de la corta duración de su mandato, Sagastegui procuró mantener la disciplina fiscal y reducción del déficit, lo cual fue logrado parcialmente gracias a una mejora de la recaudación y una ejecución más ordenada del gasto. El presupuesto también mantuvo programas sociales y subsidios iniciados en el 2020. Para personas como Bacus, ese periodo representó una leve recuperación de la demanda, ya que reabriendo sectores económicos y se comenzó a normalizar las actividades comerciales y logísticas. Cuando llegó el periodo del señor Pedro Castillo del 2020 al 2022, el presupuesto aumentó a 197.000 millones. Su gobierno propuso un enfoque más social y descentralizado del gasto, con prioridad en educación, salud y programas incluso social y llamados según reforma agraria. Además, se destinaron recursos significativos a bonos económicos para poblaciones vulnerables, lo que incentivó el consumo interno, especialmente en el 2021. Sin embargo, la fuerte inestabilidad política los cambios constantes en el gabinete y la desconfianza empresaria limitaron la eficacia del presupuesto. Aunque la recaudación tributaria aumentó en el año, el gasto público no siempre ejecutó eficientemente. En el caso de Bacus, la empresa experimentó una recuperación en el consumo de sus productos, debido al aumento de liquidez por los bonos, aunque enfrentó presiones por el incremento de costos y la inflación. Finalmente, en el gobierno de la señora Dina Boluarte del 2023 al 2024, el presupuesto público registró un crecimiento importante de 214.000 millones en el 2023 a 2.400 millones en el 2024. Su administración impulsó medidas para reactivar la economía en medio de una recesión técnica, con énfasis en la inversión en infraestructura, agricultura y salud, educación y construcción tras el fenómeno del niño. Sin embargo, en el 2023, el país registró una caída del PBI del menos 0,4%, lo que refleja que el presupuesto, si bien elevado, no logró impulsar de manera inmediata el presupuesto económico. Le doy paso a mi compañero Bruno. Muy buenas noches, profesora. Pues en esta ocasión pues me toca hablar pues de la política fiscal. Primeramente pues voy a hablar del gobierno de Ollantaytamala. En este caso pues se aplicó una política fiscal expansiva motivada por la desaceleración del crecimiento económico, ¿no?, que atravesaba el país en dicho momento. El gobierno pues primeramente decidió reducir, ¿no?, el impuesto a la renta empresarial, bajándolo pues del 30 al 26%. Además incrementó el gasto público, ¿no?, en sectores como salud, educación, infraestructura y agricultura para fortalecer el capital humano.
Aunque se impulsaron estos programas, la inversión privada se ralentizó y el consumo interno perdió pues también el dinamismo. En el caso de Bacus, pues el contexto de menor crecimiento afectó, ¿no?, el consumo de cerveza y productos de manufactura, de productos de manufactura no primaria, ¿no? Lo que también pudo reducir pues la demanda. Ahora, pues con el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, pues adoptó una política fiscal mixta, es decir, combinó medidas restrictivas con acciones también expansivas. Al inicio se incrementó pues el impuesto a la renta, elevando pues los costos, ¿no?, de empresas de la tercera categoría. Sin embargo, pues con la llegada del fenómeno del niño del año 2017, el gobierno tuvo que reorientar, ¿no?, la política fiscal hacia una postura expansiva. Se incrementó el gasto público en obras de reconstrucción, también en infraestructura vial y se reforzaron programas sociales como el Cali Warma. También se redujo el impuesto a la renta, ¿no?, para incentivar el consumo y estimular la actividad económica. En el caso, ¿no?, pues del sector de manufactura no primaria de cerveza y malta, pues el aumento inicial de impuestos tuvo un cierto impacto, ¿no?, en la rentabilidad, pero las inversiones públicas en infraestructura y la mejora en el entorno económico favorecieron también la recuperación, ¿no?, de la demanda de los productos. Ahora, bueno, pasando pues al gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Este se mantuvo pues una política fiscal expansiva. Durante los primeros años de su gestión, el gobierno se enfocó en continuar proyectos de infraestructura paralizados, ¿no? También en fortalecer el sistema de salud y ampliar, ¿no?, la cobertura educativa. Pero la llegada de la pandemia, pues se lanzaron también pues subsidios y programas como Reactiva Perú, ¿no?, que buscaban asegurar la liquidez del sistema financiero y mantener pues las operaciones de las empresas formales. Para el sector, ¿no?, de cerveza, el cierre de bares, restaurantes y también de eventos masivos, pues redujeron de manera considerable las ventas de la cerveza. Sin embargo, gracias al acceso a financiamiento del programa Reactiva Perú, este sector pudo mantener, ¿no?, por así decirlo, la producción. Ahora, pues en cuanto al gobierno del señor Pedro Castillo, se implementaron también políticas fiscales expansivas para detener la desaceleración económica post pandemia y se priorizó el aumento del gasto público a través de programas sociales como la segunda reforma agraria. Asimismo, se lanzaron bonos como Yanapay para apoyar a familias vulnerables y sostener, ¿no?, el consumo interno. No obstante, esto también fue criticado primeramente por su débil implementación, también por la burocracia y también por las sospechas de corrupción, lo que limitó también pues su alcance real. Asimismo, se realizaron pues gastos pues en sectores como la salud y también la educación y por último también hubieron mejoras, ¿no? Mejoras visibles en la infraestructura, ¿no? Pero solo en algunas cuantas regiones. En este caso, pues el sector, ¿no?, de cerveza, pues experimentó un incremento, ¿no?, en el consumo de dicho producto en 2021. Sin embargo, esto fue temporal debido a que en el 2022 la inflación, ¿no?, se elevó, tanto así los insumos, ¿no?, de los productos como por ejemplo la cebada y las botellas, como también pues la cerveza, ¿no? Ahora, en cuanto al gobierno, ¿no?, de la señora Dina Boluarte, la política fiscal continuó siendo expansiva. Se adoptaron, pues, en sí dos políticas claves, como por ejemplo el Plan Compunche Perú, orientado, pues, a la reactivación económica nacional y regional tras las protestas y bloqueos de sectores, ¿no?, como el turismo, el comercio y la agricultura. Y también se otorgó, ¿no?, subsidios como el Fertiabono 2, la cual estaba dirigido, pues, a más de 100.000 agricultores. También, pues, esto también generó, pues, ¿no?, un impacto, pues, económico limitado y temporal, ya que, pues, en el año 2023 el PBI cayó a menos 0,3%, ¿no? Y esto, bueno, pues, fue debido, pues, a los bloqueos, pues, a las protestas y también, pues, por el fenómeno del niño, la cual, pues, también causó, pues, daños de infraestructura y también sectores, ¿no?, como, por ejemplo, la agrícola. En este contexto, pues Facus fue una de las primeras empresas, ¿no?, en ser afectadas, ¿no? Además, pues la producción y consumo de cerveza y malta también cayeron, ¿no? La cual tenía pues un crecimiento en el año 2022 de 13,5% y pasó a menos 3,2% en 2023 y menos 5,% en 2024. Muchas gracias y ahora le paso la palabra a mi compañera Evelyn. Evelyn, tu micrófono, por favor.
Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el análisis de la política monetaria de los últimos 10 años. En el gobierno de Ollanta Humala, que fue en el periodo de 2011 a 2016, durante este periodo el BCR implementó políticas monetarias expansivas, reduciendo la tasa de encaje de 13.3% a 9.3% en el año 2015, lo que permitió a los bancos liberar más recursos para otorgar préstamos. En cuanto al impacto en la economía, la inflación se mantuvo controlada, el crecimiento económico fue moderado pero estable, la inversión pública mostró una recuperación progresiva y el consumo privado se mantuvo firme. En cuanto a los efectos en el sector de manufactura no primaria de cerveza y malta, empresas grandes como Bacus aprovecharon los bajos costos financieros para expandir su distribución y modernizar su producción. En cuanto a las cervezas artesanales, crecieron gracias a un mayor acceso a microcrédito. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue en el periodo de 2016-2018, el BCR aplicó una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa de encaje del 7.2% en el año 2016 a 6.9% en el año 2018, con el objetivo de reactivar la economía tras una desaceleración causada por los desastres naturales y crisis políticas que se vivió en esa época. En cuanto al impacto en la economía, la inflación se mantuvo bajo control a pesar de la situación difícil que se vivió sobre los desastres naturales. En 2018, la economía se fue recuperando con un crecimiento de 4%, que fue impulsado por la política monetaria y la inversión privada. Los efectos en el sector manufactura no primaria, las cervecerías artesanales se expandieron en ciudades como Lima, Arequipa y Cusco, y las empresas del sector accedieron a un financiamiento más barato para capital de trabajo e insumos. El siguiente gobierno, que fue de Martín Vizcarra en el año 2018-2020, también se mantuvo una política monetaria expansiva, reforzándolo con unas medidas extraordinarias tras el inicio de la pandemia en marzo de 2020, que el BCR redujo la tasa de encaje de 6.6% a 5.6% en el año 2020, para que pueda inyectar un liquidez en el sistema financiero. En cuanto al impacto en la economía, la inflación se mantuvo dentro del rango a pesar de la crisis y el PBI sí cayó a menos 11% en el año 2020 debido al confinamiento por la pandemia. ¿Y cuáles son los efectos en el sector de manufactura no primaria? Bueno, las grandes empresas accedieron a créditos estatales para que puedan seguir sosteniendo sus operaciones. Sin embargo, la producción y el consumo de cerveza se vieron afectados por el cierre de bares, restaurantes y también alguna suspensión de algunos eventos. Y con el siguiente gobierno de Pedro Castillo, que fue en el año 2021 y 2022, BCR adoptó una política monetaria restrictiva ante una inflación que no se había visto en más de 20 años, ¿no? Que ha sido provocado por factores externos que se dio como la guerra de Ucrania, ¿no? Y también el alza global de precios. Aunque el encaje legal se mantuvo relativamente estable, se aplicaron operaciones para que puedan retirar liquidez del sistema financiero. En cuanto al impacto en la economía, la inflación subió de lo que era 6.4% en el 2021 a 8.5% en 2022. Y bueno, los efectos en el sector de la manufactura no primaria, el aumento de las tasas de interés se encareció en cuanto al crédito, afectando así especialmente a lo que es este sector de cervezas, ¿no? Y bueno, continuando con el gobierno de Dina Boluarte en el año 2022-2024, eh, el BCR mantuvo una política monetaria restrictiva en el 2023 para poder controlar la inflación y desde 2024 ya inició una reducción gradual de la tasa de interés con el fin de reactivar la economía. En cuanto al impacto de la economía, la inflación sí bajó de 3.2% en el año 2023 a 2.5% en mayo de 2024 y el PBI ya cayó de menos 0,6% en 2023, pero ya para el 2024 ya fue creciendo a 2.5%. Y los efectos en el sector de manufactura no primaria, en el 2023 el sector cervecero sí
hubo una caída de menos 8,2% en cuanto a sus ventas por el alto costo del crédito, y en 2024 ya con una menor inflación y tasas más bajas que mejoró el acceso al confinamiento, y abriendo así oportunidades para las cervezas industriales y artesanales también para que retomen inversiones, modernicen sus máquinas y lancen nuevos productos. Bueno, doy paso a mi compañero Bruno para que concluya con las recomendaciones y conclusiones. Bueno, primera conclusión en cuanto al presupuesto público es que primeramente ha crecido sostenidamente en la última década, especialmente durante las crisis, pues como por ejemplo la pandemia o también como el fenómeno del niño. No obstante, pues se evidenciaron también déficits fiscales recurrentes y también una ejecución desigual por la inestabilidad política. En el caso de Baco, pues las inversiones públicas, por ejemplo en la logística, ¿no? Y también en la infraestructura, mejoraron en sí pues su distribución operacionales. En cuanto a la política fiscal, pues se alternó, ¿no? Entre medidas expansivas, ¿no? Tanto en la crisis y también en restrictivas, en estabilidad. Y también, pues, en emergencias, ¿no? Se priorizó el gasto, ¿no? Y los bonos, mientras que en otros contextos se aplicaron reformas tributarias, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el impuesto de la renta. Estas decisiones impactaron de manera directa, ¿no? Sectores como el de cerveza y malta, afectando así, pues, en sus costos y también los consumos. Y en la política monetaria, pues la política monetaria peruana, pues en sí, pues fue flexible y también adaptativa, respondiendo a cada coyuntura expansiva en desaceleraciones, en también otra expansiva durante el COVID-19, e incluso pues en la restrictiva ante la inflación reciente, ¿no? Y bueno, en sí BCRP también supo equilibrar, ¿no? La inflación y también el crecimiento según el contexto económico. Ahora, en cuanto pues a las recomendaciones, pues en el presupuesto público, pues primeramente como grupo recomendamos, ¿no? Una gestión de presupuesto más transparente, técnica y descentralizada, y en el cual pues se prioricen, ¿no? Las inversiones de alto impacto y con resultados mediblemente pues a mediano y largo plazo. Ahora, en cuanto a la política fiscal, pues el gobierno debería pues aplicar, ¿no? Una política fiscal progresiva y también eficiente, en la cual pues mejore, ¿no? La calidad del gasto, combatiendo también pues, ¿no? La evasión fiscal y sobre todo pues fortalecer, ¿no? A la SUNAT, pero sin afectar pues, ¿no? La inversión privada. Y la política monetaria, pues el BCRP tiene que mantener pues una política prudente y flexible, ajustando las tasas según el contexto y facilitando el crédito a empresas menores y también a sectores productivos como el de cerveza y malta. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.